Buenas tardes nuevamente y entonces vamos a empezar con este taller. Van a permitirme un momento hacer una captura. Bueno, entonces, como les estaba indicando, lo que nos toca ahora es desarrollar la siguiente parte del taller que hemos empezado el viernes pasado. El tema es bastante amplio, entonces vamos a tratar de resumirlo. Supongo que están viendo ya la pantalla, mi pantalla que les estoy compartiendo. Entonces, el segundo taller, lo que vamos a hacer es más que todo el uso del MATLAB o del programa Octave. El Octave es un programa alternativo al uso del MATLAB, sino que el Octave es, digamos que tiene una licencia libre. Pero los comandos que usa el MATLAB se pueden utilizar también en el Octave, no hay ningún problema. Por lo tanto, es la razón por la cual el título está como MATLAB u Octave, porque como ya les estoy indicando, es básicamente lo mismo. Y vamos a resolver problemas del análisis modal, que ustedes lo van a ver en la unidad 4. En la unidad 4, entonces, se desarrollan análisis modales para edificios de varios grados de libertad. Hasta la fecha, en todas las secciones se han ido analizando sistemas de un solo grado de libertad. Por ejemplo, un edificio de un solo piso, un tanque elevado, en el cual la frecuencia circular es fácil de calcular, es simplemente la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Pero cuando ya estamos analizando sistemas de varios pisos, esa fórmula ya, digamos, no va a ser tan sencilla o el cálculo del cálculo de la frecuencia ya no es tan fácil de evaluar. Y es más o menos a lo cual nos vamos a dedicar. El contenido que vamos a desarrollar en este taller, vamos a hacer primero unos comentarios al taller previo y luego haremos una introducción a los staging problemas, que es justamente la resolución que queremos para un análisis modal. Luego vamos a tocar algunos métodos numéricos. El primero es el Power Method, el método de la potencia. Luego tenemos también el método de Jacobi. Luego voy a presentarles un método que he elaborado, pero esto es básicamente para obtener ecuaciones características en matrices de 3×3. Esto les va a servir cuando ustedes lleven la unidad 4. Luego veremos el análisis modal implementado directamente con los comandos que trae el MATLAB y el Octave. Y por último, haremos una introducción al análisis modal de respuesta espectral en el programa TAPS. El análisis de respuesta espectral ustedes lo van a ver con mayor criterio, con mayor detalle en la unidad 4. Lo mismo, todo lo que tenga que ver con el análisis modal. Entonces, el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a usar un método numérico o también los comandos directos que traen estos programas para que puedan resolver también sus informes o los cálculos que están desarrollando en la evaluación del desempeño. Primero entonces, con referente al taller previo, yo había tenido algunos inconvenientes con el teclado, ya que el punto decimal o la coma pues no aceptaba el programa. Es la razón por la cual es necesario hacer algunas aclaraciones. Entonces, ustedes pueden observar los resultados para el edificio que hemos analizado con muros. Pero los muros están modelados con estos elementos finitos especiales que se conocen también como elementos shell. Son un elemento finito especial que modela el continuo de una forma, por decirlo de alguna forma, más precisa. Habíamos hablado que también tenemos dos enfoques de placas delgadas, placas gruesas, lo mismo también para elementos frame, que son las columnas vigas. Tenemos el modelo de Euler y el modelo de Timoshenko. Y los resultados que estoy obteniendo, los resultados a nivel de cálculo, porque recuérdense ustedes que, por ejemplo, nuestras fuerzas cortantes es igual a una serie de parámetros como el tipo de suelo, la zonificación donde vamos a construir nuestro edificio,
el factor de importancia, un factor de modificación de respuesta que amplifica la respuesta a diversos periodos estructurales, y luego tenemos el tipo de suelo. La importancia es que están divididos todos ellos sobre este factor R. Entonces, a este tipo de análisis simplemente lo vamos a denominar análisis con cargas reducidas. Lo que yo les estoy presentando en estos gráficos es justamente los resultados con cargas reducidas. Este no es el desplazamiento que genera un sismo. El desplazamiento que genera un sismo, eso también supongo que ya lo verán o ya lo habrán visto, hay que multiplicarlos por R y por 0,75 o 0,85, dependiendo de la regularidad o no de nuestra estructura. Bien, entonces cuando nosotros calculamos los desplazamientos multiplicados por estos factores de R y por 0,75 y demás, los denominamos simplemente desplazamientos o distorsiones angulares y demás, pero ya inelásticas. Estas son las que se verifican con el código. Esto es algo introductorio. Pero también yo he hecho el cálculo implementando, ustedes tienen las plantas y demás. He calculado la matriz de rigidez tridimensional, pseudo-tridimensional, y he desarrollado los cálculos. Acá tienen por fuerzas horizontales equivalentes y me salen estos valores. Si nosotros comparamos entre lo que yo tengo evaluado en la hoja de Excel, porque he formado mi matriz pseudo-tridimensional con lo que tengo del programa o del programa TAPS, se pueden dar cuenta que hay una diferencia, pero tampoco es demasiado grande. Es lo que se espera en caso que ustedes hagan una comparativa entre los modelos que les ha tocado versus lo que están calculando la matriz pseudo-tridimensional en Excel. Bien, tenemos entonces una diferencia, pero podríamos considerarla pequeña, y lo mismo sucede para el caso de los desplazamientos, pero en Y. También tengo una variación entre los desplazamientos. ¿Esto también a qué se debe? Cuando nosotros estamos calculando la matriz pseudo-tridimensional, ustedes conocen o saben que cuando estamos evaluando un muro, yo tengo dos ejes, tengo un eje fuerte y un eje débil, ¿no? Entonces, cuando nosotros implementamos el eje fuerte, calculamos la rigidez del muro con la fórmula que ya nosotros conocemos, que es el módulo de elasticidad por el espesor, y por acá vienen pues dos paréntesis, uno elevado al cubo y el otro sin elevar al cubo. Esa es la rigidez en el eje débil, en el eje fuerte, perdón, que es donde el muro justamente está ejerciendo una mayor inercia. Pero en el eje fuerte, en el eje débil, que es cuando el sismo para este muro está actuando en la dirección Y, yo calcularía simplemente como si se tratara de una columna con el modelo de Euler-Bernoulli, igual a 12 EI sobre H al cubo. Bien, pero cuando nosotros estamos analizando, cuando estamos haciendo ya un análisis pseudo-tridimensional, yo tengo por estos lados pórticos, por acá puedo tener alguna columna, y entonces, para cada uno de los pórticos, por ejemplo, para este de acá, le correspondería, podríamos decir, tal vez la mitad del muro que lo estamos considerando como una columna, bien, la mitad del muro. Y para el otro pórtico interviene la otra mitad. Si nosotros asumimos la mitad del muro, vamos a tener todavía un elemento muy rígido. Para que ustedes obtengan valores casi similares entre LTAPS, analizando con elementos shell los muros, y sus matrices pseudo-tridimensionales, estas longitudes efectivas para considerar los muros transversales debería ser más o menos la longitud sobre 6, la longitud del muro sobre 6 a la longitud del muro sobre 8. Bien, para que ustedes puedan comparar sus resultados. Pero también yo he desarrollado el análisis, pero ya sin muros. Eso lo pueden hacer rápidamente, porque en todos los pórticos, tanto en las direcciones en X y en Y, y también en la dirección inclinada, tenemos pura columnas, y todas estas columnas tienen la misma rigidez. Entonces es bastante rápido hacer este cálculo y ensamblar también la matriz pseudo-tridimensional. En este caso, como yo no estoy empleando ya modelos shell, solamente tengo modelos analizados por, digamos, sin considerar las deformaciones por corte. Fíjense los resultados.
Me salen estos valores en Excel y fíjense lo que sale en el ETABS. Son prácticamente similares. Bien, son prácticamente similares. Entonces, esa diferencia de emplear elementos shell acá ya no es notorio, porque nuestros resultados, si tuviéramos muros modelados como columnas equivalentes, el resultado tendría que ser prácticamente similar. Bien, esto también, este ejercicio ustedes lo pueden hacer con toda la información que se les ha facilitado. Está de más indicarles que también a los profesores de las secciones yo les compartí tanto el PDF del taller previo como el modelo en el ETABS para que ustedes también puedan hacer sus propias verificaciones. Lo mismo sucede en Y, los resultados son bastante similares, bien, son bastante similares. Y acá tienen entonces, digamos, un resumen de lo que acabo de indicarles. La variación en los resultados que hemos obtenido es entonces debido a que cuando uno emplea los elementos shell es un elemento finito especial, entonces por ahí encontramos ciertas variaciones. También en este caso estoy comparando las respuestas, pero de un sistema que no tiene excentricidades. Ustedes pueden notar que no hay momentos. Si no considero la excentricidad, los resultados que yo obtengo son prácticamente ya similares a lo que yo puedo llegar a obtener en el ETABS. Entonces, las diferencias pueden deberse a eso, ¿no? Porque el ETABS está considerando tal vez algunos centímetros más, algunos centímetros menos con respecto a la excentricidad, pero los resultados, en resumen, son bastante similares, a excepción de los modelos con elementos shell que están también dentro de cierto rango de tolerancia. Y como ya les había indicado, para el caso de los muros hay que asumir entonces longitudes efectivas en el eje débil alrededor de un sexto a un octavo para que nos salga valores similares al ETABS. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden ustedes desarrollarla, pueden escribirlo o directamente prenden sus audios. Acá Salas nos indica que esa recomendación de L sextos, L octavos, lo encuentro en algún lugar. No, eso en el código no, son criterios, digamos, recomendados para poder hacer un análisis, porque lo que nosotros en la comparativa, en el ETABS, lo que uno puede encontrar es justamente, digamos, cuánto tendría que ser ese valor para que los resultados sean casi similares, ¿no? Esa es la idea. Y entonces ustedes pueden encontrar valores entre un sexto y un octavo de la longitud total del muro para sumarle, digamos, para calcular la rigidez del pórtico en un análisis pseudo-tridimensional. Vamos a pasar entonces ya a lo que viene a ser el análisis modal. Para el análisis modal hablamos nosotros de los aging problemas, ¿bien? Dentro de los aging problemas. Por ejemplo, yo puedo tener este sistema de masas y que tiene resortes. Tenemos una serie de resortes, imagínense que podría ser cada uno un nivel de entrepiso y tener columnas, algo similar. Entonces, así como cuando ustedes han calculado la rigidez lateral de todo un pórtico, cuando han ensamblado para 3 pisos, usaban un modelo de masas concentradas, analizados con una serie de resortes, y podíamos encontrar esquemas de comportamiento, los cuales, por sumatoria de fuerzas, nos puede dar estas ecuaciones. Al final, entonces, el comportamiento de una estructura que tiene masas concentradas a nivel de sus pisos y también resortes que simulamos la rigidez de las columnas. Por otro lado, intervienen también las fuerzas inerciales, que son simplemente debido a la masa que tiene ciertas aceleraciones. Tenemos una fuerza inercial, tenemos fuerzas de deformación, y todos ellos, en cada una de las masas, podemos obtener ecuaciones. Son ecuaciones que encontramos y que vamos a tratar de resolverlas. La respuesta de cada uno digamos, de cómo se está comportando cada una de las masas, cómo son esos desplazamientos, van a estar basados en ecuaciones de cosenos y senos. Acá tienen la ecuación general. Bien, va a ser una ecuación en función de un valor de seno.
Para yo poder resolver este sistema, voy a plantearme también tal vez usar un sistema de masas equivalentes, rigideces equivalentes, con masas referenciales. Al final, voy a encontrar que un valor de lambda va a ser igual a la masa referencial sobre la rigidez referencial multiplicado por la frecuencia circular al cuadrado. Acá aparece entonces este valor. Bien. Mi idea va a ser, por lo tanto, encontrar estos valores de lambda. A estos valores de lambda los voy a conocer simplemente como valores propios, Nuestro interés en resolver un análisis modal es entonces encontrar estos valores propios que nos van a indicar cómo ante un sistema, ante una vibración dada, un sistema que está vibrando, cómo estamos alcanzando amplitudes en el desplazamiento de la masa 1, de la masa 2 y también de la masa 3. Entonces, para un valor propio dado, nosotros vamos a obtener un listado de valores propios. Yo voy a encontrar cómo se están desplazando cada una de estas masas. Al desplazamiento, si yo a todos estos valores de x1, x2 y x3 los acomodo, obtengo lo que se conoce como vector propio. Tenemos por un lado entonces un valor propio que nos da justamente o que nos está dando la frecuencia circular de vibración del edificio. Entonces yo le saco la raíz cuadrada al valor propio y obtengo simplemente la frecuencia de vibración de la estructura. Con la frecuencia puedo yo llegar a encontrar también el periodo, que sería simplemente 2 veces pi sobre la frecuencia circular. Entonces, podría yo llegar a caracterizar la vibración de un sistema conociendo el valor propio. Y por otro lado, voy a encontrar el vector propio, que será el desplazamiento de cada masa. Bien, ustedes acá tienen los dos parámetros del análisis modal. Entonces, completando esta ecuación, yo podría llegar a este sistema tal como nosotros lo estamos viendo, y si procedemos a su resolución, podríamos darle valores, por ejemplo, una rigidez K1 de tanto, las otras rigideces también, las masas que valgan tanto, y yo estaría encontrando esta ecuación. Bien, en esta ecuación entonces, mis incógnitas, se pueden dar cuenta, son 4. Tengo los desplazamientos de la masa 1, masa 2, masa 3, y mi cuarta incógnita vienen a ser los valores propios. A cada valor propio le corresponde entonces un desplazamiento de las masas. Pero lo que sucede es que nosotros no vamos a poder obtener valores únicos a partir de las 3 ecuaciones, como sucede en otras soluciones. La única solución que nosotros podemos conocer es la trivial, que se conoce cuando x vale a 0. Pero a nosotros nos interesan otras soluciones, no la solución trivial. Bien, por lo tanto, entonces ya tenemos un sistema que podríamos llegar a analizar. Nuestro interés será obtener las 4 incógnitas, el valor propio y cómo son los desplazamientos de las masas, que mezclados simplemente los vamos a conocer como vector propio. Y acá tenemos el sistema que podemos llegar a escribir. Lo anterior simplemente podríamos decir, si yo saco los desplazamientos de las masas por un lado, puede darme esta fórmula, ¿no? Donde todos los términos de la matriz, fíjense, nuevamente voy a retroceder. Entonces, los términos de los valores propios realmente corresponden a una matriz unitaria. Y entonces puedo hacer esto, que toda esa ecuación sea igual a menos los lambdas por la matriz unitaria. Y la matriz A que estaría quedándome solamente es esta de acá. Con esta matriz A, lo que voy a hacer es entonces encontrar resultados. Para los resultados, podríamos tener nosotros el estudio de una solución homogénea, que es esta de acá, cuando A por X vale un valor distinto a 0. Pero lo que a nosotros nos interesa es más bien ecuaciones homogéneas, cuando nuestra matriz multiplicado por los desplazamientos son iguales a 0. Bien, vamos a tratar de resolver todas
todos estos enfoques entonces de alguna manera. Nosotros vamos a tratar de resolver entonces sin considerar la solución trivial. Acá tienen ustedes un ejemplo de cómo podría observarse una solución del análisis modal. Entonces, yo voy a tener una relación entonces entre cada valor propio con respecto, por ejemplo, en este caso estoy yo verificando los valores propios de la incógnita 2 de la masa 2 versus la incógnita de la masa 1. Si yo los grafico y me sale, fíjense, yo estaría graficando pares de valores x1, x2. Si a mí me salen dos rectas distintas, la única solución es entonces la solución trivial, que ambos tienen que ser cero. Esto no es representativo para un análisis modal. En un análisis modal, cuando yo empiezo a graficar los valores de x1 y x2, todos van a tener o van a tender a la pendiente de la solución. Quiere decir que estas pendientes son iguales. En un análisis modal, por lo tanto, lo que vamos a obtener son soluciones una por encima de todas las rectas. ¿Se podrá, profesor? Sí. Sí. Bueno, entonces, a nivel de, digamos, como de una conclusión, lo que vamos a ver es que hay varios métodos para resolver los aging problemas. Los aging problemas es encontrar cada valor propio con sus vectores propios correspondientes, que los vamos a denominar simplemente con la letra griega phi. La ecuación puede resolverse estableciendo que la determinante es igual a 0. En esto consisten los métodos. Y resolviendo también puede ser el polinomio resultante. Esos polinomios resultantes los vamos a conocer como ecuación característica para los valores de lambda. Entonces vamos a ver acá diversos métodos. El primer método es el Power método. Bien, hay otros métodos también, por ejemplo, como el de Jacobi, que también vamos a analizarlo un poco. Hay otros potentes y más avanzados métodos como el QR, que no lo vamos a desarrollar, quizá para más adelante. Bien, y a esto nos vamos a dedicar en esta sesión. Entonces, para resolver los aging problemas, podemos nosotros encontrar tal vez una ecuación característica. Este es uno de los primeros enfoques, encontrar una ecuación característica. Solamente que la ecuación característica se puede analizar hasta matrices de rigidez y matrices de masa quizá de 3×3. Cuando ya los grados son superiores de 4×4, 5×5, entonces ya podríamos decir que la solución, encontrar una solución característica es bastante complicado. En el MATLAB se puede encontrar los resultados de las soluciones características, pero para matrices simétricas. ¿Y cuál es el inconveniente? Que en los sistemas estructurales, debido a que la masa no es similar en todos los niveles, no vamos a obtener matrices simétricas para nuestros análisis modales. Una matriz simétrica es la que, digamos, su transpuesta es igual a la matriz. Bien, pero eso no se cumple con las matrices que vamos a resolver en los análisis modales. Tenemos por un lado algunos métodos que en el enfoque, en el algoritmo de solución, nos entregan tanto valores propios como vectores propios a la vez. Vamos a ver nosotros el Power método y también el método Power, pero la inversa, y también con el cambio para obtener valores intermedios. Por otro lado, podemos tener métodos como el método directo, el método QR, los cuales solamente entregan valores propios, solamente entregan los valores propios. Entonces hay que ver cómo se resuelven los vectores propios. Luego también tenemos otros métodos, como hemos hablado, el de Jacobi, o lo que tienen programados los programas como el SAO 2000 y el ETAPS, que son los aging vectores y vectores RITS, que son ya análisis más avanzados. Nosotros no vamos a tocar estos que tienen los programas, solamente los vamos a utilizar. Entonces vamos a ver el primer método, el Power método. El Power método tiene, o
o bueno, vamos a hacer una breve introducción de cómo poder encontrar la solución o la ecuación característica, que es un primer enfoque. Vamos a resolver entonces nuestra ecuación, nuestro aging problemas, y luego la ecuación trivial sería que x valga 0, pero nosotros vamos a preocuparnos más bien para que la determinante de esta matriz de A menos digamos, los valores propios por una matriz diagonal unitaria valga 0. Al resolver, entonces, yo quiero que la determinante de esta matriz valga igual a 0. ¿Cómo podemos llegar a encontrarlo? Simplemente por los cofactores o también por la regla de Sarrus. Ustedes saben, esto lo hemos estudiado pues desde colegio. Por lo tanto, con los cofactores, ustedes saben que yo puedo eliminar filas, columnas, me quedo con un valor intermedio y así voy avanzando. La regla de Sarrus también podríamos aplicarlo. Tengo que multiplicar toda la diagonal, valores positivos, por acá también me salen otros valores positivos, luego empiezo a hacer los datos a la inversa con valores negativos, ¿no? Y dependiendo de uno y de otro, voy a tratar de encontrar esta ecuación, estas ecuaciones. Este cálculo que yo les estoy manifestando se hace, o algunos profesores lo enseñan en la unidad 4, pero aparentemente es bastante sencillo, pero cuando uno empieza a resolver nos podemos demorar 30 minutos, incluso hasta más. Y si por A o B no encontramos la solución correcta, vamos a perder otro tiempo más buscando entonces dónde hemos fallado. Yo les voy a enseñar un método más, digamos, un poco más elaborado, un método mnemotécnico para poder resolver estas ecuaciones casi en 15 minutos o menos. La solución entonces al final, como yo tengo una matriz de 3 por 3, voy a obtener unos valores de lambda que son mis incógnitas. Todos los lambdas son mis incógnitas, de un grado igual al grado de la matriz inicial. Si es de 3 por 3, mi lambda inicial será también de grado 3. Ahora, una vez que yo obtenga la ecuación característica, que es esta de acá, donde están relacionados los valores propios, y si es un valor al cubo, entonces yo tendré que calcular el polinomio con cualquier método, incluso las calculadoras que ustedes usan pueden llegar a encontrar este valor, estaría dándome los valores propios. Para el ejemplo que nosotros estamos estudiando, entonces los valores propios son estos de acá. Son 3 valores, porque tengo una matriz de 3 por 3. ¿Bien? Esta es la resolución por la ecuación característica, que es una resolución manual, pero como ya también les estoy indicando, a veces toma tiempo. Bien, toma tiempo, porque vamos a tener que, o vamos a ver también las masas metidas dentro de la ecuación y a veces nos puede llegar a complicar la solución. Una vez que nosotros encontramos la solución de los valores propios, hemos dicho que un valor propio es simplemente la frecuencia circular al cuadrado. Los periodos son 2pi sobre la frecuencia y la frecuencia cíclica es la inversa del periodo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, si yo conozco la solución, empiezo a ir usando, por ejemplo, para un lambda 1, y resuelvo el sistema. Bien, resuelvo el sistema. Yo por acá voy a tener el x1, el x2, el x3. Primero entonces coloco el primer lambda. Para el primer lambda la matriz cambia, ya es una matriz numérica, y para facilidad yo puedo establecer que en el último piso o el desplazamiento de la masa 3 valga 1. Con esto ya puedo encontrar entonces los valores de x1 y x2 fácilmente. Ya habría resuelto el sistema. Fíjense que ya tendría el lambda 1 de la ecuación característica y luego coloco que el x3 vale 1. Entonces puedo resolver el sistema de ecuaciones x1, x2. El siguiente paso. Ahora reemplazo el lambda 2. Ahora ya el lambda 2 que vale 862 y hago lo mismo. Dejo que en el x3 valga 1 y encuentro los otros valores de x1, x2 y así por último también con el lambda 3. Por lo tanto, tendríamos la solución de los valores propios y luego encuentro cada vector propio para cada valor propio. Y eso lo tienen ustedes acá. Estos son los valores de los vectores propios, tanto para el lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Si yo pudiera hacer un gráfico de cada vector propio,
para el primer modo de vibración, ese es el nombre también que se le da, o para el primer valor propio, yo tendría una frecuencia en Hertz, es una frecuencia cíclica de 16.66, y las masas tendrían este tipo de comportamiento. Hemos dicho que la solución son en funciones seno. Lo único que estaría haciendo es, como yo he dicho que una de las masas tenga un desplazamiento de 1, estoy encontrando las relaciones de los desplazamientos en las otras masas. Cuando para el primer modo tengo una amplitud de 1, en la masa 2 tengo amplitudes de 0.49 y en la masa 3 de menos 3.42. Esos son los inicios. Y así puedo yo interpretar lo que está sucediendo entonces en ese sistema de resortes. Pueden darse cuenta que los valores propios me sirven para encontrar una forma de vibración. Vamos a verlo esto luego aplicado también para edificios. Y los vectores propios están dándome la idea de cómo se están desplazando cada una de las masas. Esta es la primera parte. Entonces ya habríamos resuelto entonces nuestro análisis modal para este resorte empleando la ecuación característica. Ahora vamos a ver el primer método, el Power método. ¿En qué consiste? Acá tienen el algoritmo. No voy a explicar yo todo el algoritmo. Ya cuando se les comparta, cuando ustedes lo tengan en el PDF, van a poder analizarlo. ¿En qué consiste? Yo tengo que plantearme un valor de los X inicial. Por lo general van a ser todos iguales a 1. Hago la primera multiplicación y obtengo acá unos nuevos vectores propios para esta solución. Bien, de todos ellos selecciono el mayor o el que nosotros quisiéramos que se mantenga unitario, porque si ustedes se recuerdan, para poder resolver rápidamente con la ecuación característica, en la masa 3 habíamos dicho que mejor el desplazamiento sea 1, de esa forma encontrábamos el x2, el x3. Acá no es tanto ese objetivo, sino para mantener que en una de las masas el desplazamiento sea 1. ¿Y cuál sería la relación con los desplazamientos en el resto de masas? Y de esta forma obtendríamos nuevos valores propios y viene el procedimiento iterativo. Ahora, este nuevo vector es el nuevo vector X, uso la misma matriz, una nueva multiplicación. La vuelvo unitaria y así concluyo o sigo haciendo las multiplicaciones hasta que más o menos el periodo se vuelva, o el valor de lambda se vuelva constante. Fíjense entonces que estos valores máximos están dándome justamente el valor o digamos el valor propio. Bien, el valor propio. Al hacer un número de iteraciones, en este caso de 30 iteraciones, la frecuencia, o el valor propio, perdón, está más o menos ya a ser constante o ya no hay muchas variaciones. Por lo tanto, nosotros podríamos ir encontrando el error relativo o el error absoluto y decirle al programa en qué momento finalizar. O si no, simplemente hacer un programa para que haga 30 iteraciones y es todo. Con este método, que se llama también con el método de la potencia directo, se puede encontrar el mayor valor, solamente el mayor valor. Entonces, este valor que nosotros hemos encontrado concuerda con el que hemos analizado con la ecuación característica y era el mayor valor propio. Y del propio método ustedes pueden ir observando que de la multiplicación de estos valores propios estamos obteniendo el vector propio. Este es el vector propio. Y al cabo de 30 iteraciones, esto es lo que nosotros estaríamos obteniendo. Bien, esto vamos a hacerlo en MATLAB. En MATLAB también yo les voy a compartir la rutina, o al menos el script. Y entonces voy a abrir el que tengo destinado para el Power método directo. Entonces, yo tengo que jugar con matrices. Yo voy a ir indicándole al programa las matrices. Y las que tengo son estas de acá. La matriz 1 es justamente la que estamos analizando. Fíjense, 8 menos 2 menos 2, 4, 2 menos 2, 13. Es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Entonces, le indico a mi script donde
donde tengo guardado digamos, este archivo. Me vengo al explorador y copio, control C y ahora control V. Control V y ya le estoy indicando a mi script donde tengo guardado. Luego coloco el nombre más la extensión y le digo que vamos a hacer 30 iteraciones. Y voy a mantener como desplazamiento, como unitario, puedo yo seleccionar la primera masa, la segunda masa o la tercera. En este caso voy a dejarlo con la primera. Ustedes pueden observar que estoy haciendo algunos cálculos. Como ya hemos visto, es bastante sencillo. Es usar una matriz y luego ir multiplicándole por ese vector. El vector inicial, el vector X, está formado por puro unos. Y así voy desarrollando todo este cálculo iterativo. Vamos a analizarlo. Simplemente corremos el script y ya tengo los resultados. Vamos a verificar esta que dice tabla de resultados. Acá tienen ustedes todas las iteraciones. Al cabo de 30 iteraciones, estos son los valores que estoy obteniendo. Tenemos entonces el valor propio, 30.87, y el vector propio para este valor propio. Y estos resultados concuerdan o son similares al de la ecuación característica, este de acá. Solamente entonces para el mayor valor propio sirve el método directo del Power Method. Bien, vamos a ver entonces ahora otro método que es igual al Power Método, pero a la inversa, que nos va a servir para poder calcular el menor valor propio. ¿Y cuál es la variación? Ahora lo que tenemos que hacer es un paso adicional, que es factorizar en las matrices L y U, que esto nos enseñan a nosotros en programación, en métodos numéricos, donde simplemente la matriz A es igual a la multiplicación de la matriz L y a la matriz U. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es el mismo Power Método directo, pero vamos a usar la matriz L, no usamos la matriz completa, la matriz A. Para una primera multiplicación, nuevamente nuestro vector X va a estar formado por unos y encuentro unos resultados. Bien, encuentro unos resultados. Ahora lo que yo tengo que hacer es resolver la ecuación, pero empleando la matriz U. Con la matriz U se pueden dar cuenta que entonces yo establezco también cuál de estos desplazamientos va a ser el unitario, y de esa forma yo puedo resolver cada uno de estos valores. Entonces, habría encontrado yo de este proceso iterativo cuánto vale, por ejemplo, el valor propio. Bien, el valor propio, y del proceso estoy encontrando cuánto vale el vector propio. Acá tiene los valores lambda y los vectores propios para dicho valor. Con esto entonces, luego de 15 iteraciones, luego de 30 iteraciones, me salen estos valores. Fíjense cómo los valores lambda también van decayendo hasta que se vuelven más o menos constantes. Y tendría el valor propio y el vector propio por este lado. Pero como este parámetro es un valor inverso, no es realmente el valor propio, sino para yo calcular el valor propio tengo que hacerle o encontrar la inversa de este valor. Una vez que encuentro la inversa, ya tengo realmente mi valor propio. Bien, y de esa forma entonces nosotros habríamos encontrado el resultado. Acá tienen el algoritmo. Bueno, van a disculparme, yo he estado hablándoles, pero con el método cambiado. Pero la explicación es la misma, ¿no? Usamos la matriz L, hacemos una multiplicación como si fuera el método directo y encontramos el vector propio. Luego resolvemos empleando la matriz U y podemos llegar a encontrar entonces el vector propio. Porque yo he asignado que una de las masas sea unitaria. Bien, entonces ahora sí lo que yo les había indicado.
En la última fila, luego de las 15 iteraciones, podemos llegar a encontrar el parámetro que es la inversa del valor propio. Entonces, para encontrar el valor propio, simplemente hago 1 sobre 0.39 y encuentro el valor correcto. Por un lado, y luego el vector propio, que es lo que el propio método nos está indicando, que es este de acá. De esta forma, vamos a poder encontrar entonces el menor valor propio con el método, con el Power método inverso. Vamos a ver en el MATLAB. En el MATLAB, el método inverso, primero entonces voy a colocarle donde tengo el directorio de mi matriz. Sigue siendo esa matriz inicial, la matriz A. Voy a trabajar con 30 iteraciones. En una primera parte, entonces, leo la matriz, encuentro los parámetros, cuántas filas y columnas tiene, y luego encuentro ese vector inicial de puros unos. El MATLAB tiene un comando especial para encontrar las matrices L y U. Entonces, para ya no generar una rutina muy extensa, directamente estoy encontrando la factorización de la matriz A en L y U. Bien, entonces ya luego viene ese cálculo que nosotros hemos estado viendo. Ya les pido que ustedes lo analicen también con más paciencia. Entonces, voy a correr esta rutina. Ya tengo los resultados y reviso la tabla. Y en la última, estoy encontrando yo cuánto vale ese valor. Entonces, si comparamos... No, a ver, van a disculparme. Yo he usado otra matriz. Tiene que ser la matriz 1. Ahora sí. Corremos y en los resultados estoy obteniendo, entonces, ya directamente, yo en mi rutina he colocado que hay que calcular el valor propio. Entonces, es ya del método la inversa. Y estoy encontrando el valor propio que viene a ser el mínimo y el vector propio correspondiente. Si lo comparamos con el que hemos analizado nosotros con la ecuación característica, nos va a salir lo mismo. Fíjense, 250 y luego 1, 214, 059. Acá tengo 250, 1, 214, 059. Pero este sea por métodos numéricos. Bien, estamos utilizando nosotros métodos numéricos. No estamos encontrando ese valor característico. O la ecuación característica. Para el que esté interesado, la ecuación característica sale con este comando, char_poly, pero el valor, digamos, estos coeficientes de la ecuación característica, hay que hacer un cálculo, digamos, no un cálculo numérico, sino un cálculo simbólico. Bien, esto acá no lo vamos a tocar, solamente para el que tenga interés, pero hay que usar matrices simétricas. Bueno, hasta acá, recuerden que si tienen alguna duda me lo indican. Y ahora sí pasemos al otro digamos, al método del Power método, pero variado que se conoce, porque hasta este momento hemos calculado el valor propio mayor y el valor propio menor. Pero en este caso tenemos 3 valores propios, nos está faltando el intermedio. ¿Cómo se calcula este intermedio? Con esta variación, con el Power método variado, si ustedes, o vamos a plantear, por ejemplo, un valor propio inicial, ¿cuánto podría ser el que vamos a sondear? ¿No? Y con el método iterativo, vamos a encontrar entonces el valor intermedio que se aproxime a este valor inicial que nosotros estamos planteando. En eso consiste el método. Si este valor inicial corresponde a lambda máximo, el resultado que ustedes estarían encontrando con este método es el valor propio mínimo. Entonces es un método que calcula también el opuesto. En otras palabras, lo que nosotros deberíamos estar, digamos, o el valor que vamos a sondear por acá, es el que
un aproximado a cuánto podría ser el intermedio. Entonces se pueden dar cuenta que este método no es muy ventajoso porque no es totalmente automatizado. Para el valor máximo y para el valor mínimo sí es automatizado, pero no para los intermedios. Esa es, digamos, la desventaja de este método. Entonces, en este ejemplo, vamos a plantear que empezamos con un valor propio de 10. Ese es nuestro valor propio inicial. Y con el método vamos a hacer iteraciones para ver entonces a cuál se aproxima, cuál es su opuesto, y esperamos que sea el valor intermedio que nos falta. Aquí está lo que les estaba explicando previamente, ¿no? Es el mismo algoritmo que el Power método inverso, es el mismo. Entonces, primero calculamos los valores propios con esta multiplicación, luego calculamos, empleando la matriz U, calculamos entonces el valor digamos, el valor inverso, ¿bien? Y luego hacemos una serie de iteraciones, en este caso se ha planteado 15 iteraciones, y este valor que nos estaría saliendo es en sí el inverso del valor propio que estamos obteniendo. Entonces, calculamos este valor propio, ya como la inversa, y luego refino mis cálculos. ¿De qué manera? Como yo he usado un valor de 10 inicial, yo he encontrado este resultado es el inverso para un lambda de 10. Pero el valor propio que yo estoy buscando, entonces ahora tendría que sumarle ese valor de 10. Y el valor correcto sería de 8.62. Y en la última fila hemos obtenido entonces el vector propio. Si verificamos, o vamos a ver esto analizado, pero en el MATLAB. El shifted simplemente estaría dándonos el valor opuesto, el valor cambiado. Voy a modificar nuevamente lo que tengo por acá. Primero cambio el directorio y luego cambio a la matriz 1. Ahora sí, corro. En este caso voy a colocarle como el lambda inicial el valor de 10. Y luego de 30 iteraciones, fíjense que es la misma rutina que el inverso. Solamente en esta última parte cambia porque el lambda tiene que ser más el lambda inicial. Corremos y le pido que me muestre la tabla de resultados. Luego de 30 iteraciones, obtengo estos valores. Y estos valores entonces ahora coinciden con el que nosotros hemos encontrado de la ecuación característica. Fíjense entonces, el método Power, el directo nos ha dado el valor máximo. El inverso nos ha dado justamente el más pequeño. Y ahora con el intermedio, el variado, estamos encontrando el intermedio. ¿Cuánto nos sale? 862, 1 menos 052, 021. Si comparamos con el MATLAB, nos sale prácticamente el mismo valor. Entonces, ya habríamos cubierto un primer método, que es el Power método. El Power método, entonces, no es muy, a veces también trae problemas con errores de redondeo, y como hemos indicado, para el valor intermedio no es muy automatizado. Bien, y esta es la comparativa entre el Power método y la ecuación característica. Nos sale prácticamente igual, solamente que la ecuación característica pues es un cálculo manual. Cuando ustedes resuelvan sus prácticas y el examen, lo que se les pide es encontrar la ecuación característica, porque además a la mano no van a tener pues estos algoritmos para poder encontrar este valor. Bien, pero al final fíjense, con uno y con otro nos sale lo mismo. Ahora pasemos al siguiente método, que es el de Jacobi. El método de Jacobi es un tanto ya más complicado para ir comentando. Pero sirve también para matrices reales y simétricas. Consiste entonces en tener dos matrices, una A y una matriz B, que son ortogonales. Si son ortogonales, yo puedo tener una matriz Q que primero la multiplico a la matriz A por la transpuesta y luego por la matriz U, y si son ortogonales me van a salir iguales. Entonces, este método, como ya hemos indicado, es más complejo y hay que hacer unas transformaciones que se conocen como de Gibbons, en el cual nosotros rotamos alrededor de un plano, digamos, los resultados que nosotros vayamos obteniendo.
Para no complicarnos mucho, acá tenemos un poco el algoritmo. Lo que yo necesito es encontrar matrices Q, pero para las matrices Q, fíjense que es una matriz unitaria en el cual solamente tengo estos 4 parámetros y el resto están llenos de ceros. Está lleno de ceros. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Yo tengo que ir seleccionando de mi matriz, por ejemplo, cada uno de los elementos por debajo de la diagonal principal. Y voy variando, voy rotando la matriz. Esto les voy a mostrar acá con esta hoja de Excel, que es para otra matriz por si acaso. Yo tengo una matriz simétrica cualquiera, y entonces empiezo. Esta es la misma matriz. Para hacer la primera rotación, voy a definir cuál es el elemento que voy a analizar. Primero selecciono con las, digamos, en filas y columnas, el 1 y el 2. Filas y columnas, 1 y 2. Entonces, en este primer cálculo, yo tengo estos 4 valores. Con estos 4 valores puedo llegar a encontrar, acá ustedes tienen, al tratarse de una matriz simétrica, estamos viendo que el JI es igual al IJ. Luego entonces procedo a calcular con fórmulas a cuánto equivale el ángulo que voy a rotar. Primero calculo el tangente, ustedes pueden observar por acá las fórmulas, eso también les voy a compartir ya en rutina, y calculamos el ángulo θ. Luego de calcular el ángulo para rotar, para que me den matrices ortogonales, calculo el seno y el coseno. Con estos dos valores voy a formular justamente una matriz para hacer la rotación, donde pueden darse cuenta que inicialmente era diagonal, era de puro unos. Y solamente donde yo tenga los valores IJ, II y JJ hago los cambios. Entonces, el valor del seno interviene en los JI y luego en los IJ, mientras que el valor de 75 los coloco en el II y en el JJ. De esta forma, ahora voy a hacer una multiplicación. Pero para la multiplicación nosotros en el método hemos visto que tenía que ser primero la transpuesta de una matriz, multiplicarlo por la matriz y luego por la matriz normal. Bien, esta multiplicación, entonces por acá también estoy valiéndome para calcular la transpuesta de esta matriz y hago la multiplicación. Esta multiplicación me está dando una nueva matriz en las cuales he logrado, fíjense, ¿cuál era el objetivo? De que estos dos valores de la matriz se vuelvan cero. Los he rotado, ya se han eliminado. Ya no tienen un valor que era de 321, sino los he rotado. Ahora valen cero. Bien, pero solamente he logrado eliminar dos términos de toda mi matriz. El siguiente paso es, voy a repetir el procedimiento, pero ahora con los coeficientes 1 y 3. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que ir seleccionando es primero 1, 2, luego 1, 3, pasaremos 1, 4, luego 2, 3, 2, 4 y por último sería solamente 3 y 4. Todas estas rotaciones yo tengo que hacerlas. Entonces, primero calculamos cuáles son los coeficientes que yo voy a utilizar, el ángulo de rotación, los senos y cosenos, y construyo la matriz que me va a servir justamente para la rotación. Hago la multiplicación, como ya hemos indicado, esto es pues la transpuesta por la matriz, por la otra matriz, acá tienen, esta es igual a P, esta es la transpuesta. De la multiplicación, lo que yo estoy observando es que ahora los términos que yo tenía que modificar son estos de acá, 1 y 3. Y fíjense dónde aparecen los ceros. Los ceros aparecen justamente donde estoy rotando la matriz. Pero ¿qué ha sucedido con los valores previamente rotados? Que eran, por ejemplo, estos de acá, del 1, 2. En los valores del 1, 2 ya tienen otro valor. Bien, entonces en este método vamos rotando términos agrupados por filas y columnas, pero los términos que previamente yo los tenía rotados también
van cambiando. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos valores que inicialmente los he rotado, con una nueva rotación de otros términos, ya no se vuelven cero, pero han disminuido, van disminuyendo. Bien, entonces acá tienen todo un primer ciclo. Ya no voy a mostrarles todo completo. Tienen entonces primero el 1,2, 1,3, 1,4 y luego empiezo con el 2,3, 2,4 y por último el 3,4. Como resultado final, yo estaría encontrando una matriz que yo quisiera que sea diagonal. Quiere decir que solamente haya términos en la diagonal y el resto sean ceros. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Fuera de la diagonal todavía no son ceros. Estoy haciendo las rotaciones, pero no me han dado valores de cero. Este es el primer ciclo. Este es un primer ciclo. Y por otro lado, estoy encontrando también los valores propios. Los valores propios son simplemente igual a la multiplicación de las dos matrices, de la P por la transpuesta. Bien, acá vamos a ver, para que se aprecie mejor, esta matriz es, fíjense, la multiplicación de las matrices que rotaba en el paso 1 y el paso 2. Eso es para el paso, digamos, para el segundo paso. Luego es simplemente ir multiplicando el valor phi anterior por el valor que yo estoy usando para rotar las matrices. Como ya les había indicado, este método es un poco más complicado, no es fácil comentarlo. Y entonces hago un segundo ciclo, un tercer ciclo, hasta llegar a un ciclo que en este caso yo he puesto como un ciclo 10. En el ciclo 10, fíjense lo que estaríamos obteniendo. Ya que debido a las rotaciones, los valores fuera de la diagonal principal eran iguales a 0, pero tomaban otro valor cuando rotaba los otros componentes, pero se iban haciendo poco a poco menores, más pequeños. Luego de 10 ciclos, ahora sí he logrado, digamos, diagonalizar la matriz. Ese es el objetivo del método de Jacobi. Y fíjense que esta matriz es una matriz de valores propios. Quiere decir que este sería el valor propio 1, este sería el segundo, el tercero y el cuarto valor propio. Y por otro lado, de la multiplicación que he estado desarrollando, estoy obteniendo los vectores propios. Los vectores propios para cada valor propio. Quiere decir que la primera columna es para el lambda 1. El segundo es para el lambda 2 y así. Porque en este caso era una matriz de 4x4 simétrica. En esto consiste el método de Jacobi. La ventaja es que al final podemos obtener directamente una matriz de valores propios y también una matriz de vectores propios. Pero esto sirve solamente cuando tenemos matrices simétricas. Bien, matrices simétricas. El ejemplo que vamos a ver, y esto lo tienen también acá en los scripts para que ustedes puedan simplemente utilizarlo en el MATLAB, en el Octave y demás. Vamos a correrlo. Voy a abrir entonces el método de Jacobi. Nuevamente voy a colocar dónde está el directorio. Donde tenemos el directorio. Y luego vamos a usar la matriz 1, porque yo acá tengo varias matrices, que son archivos de texto, como tal como ustedes se han podido dar cuenta. Es un archivo de texto. O también ustedes lo pueden generar en Excel y luego del Excel seleccionan todas las celdas y lo pegan directamente a este archivo de texto. Corremos y voy a establecer 10 iteraciones, en otras palabras, 10 ciclos. Yo quiero que en la masa 3 sea siempre un valor unitario. Corremos, ya tengo el desarrollo y lo único que voy a hacer si ustedes usan este script es, por ejemplo, ver los lambdas. Fíjense los lambdas. Estos valores, por debajo de la diagonal principal, son 0.
son valores muy pequeños, elevado a la m a la menos 16. Por la diagonal superior también tengo valores iguales a 0. Y solamente en la diagonal principal tengo los valores propios. Solamente que en el caso de los análisis modales, siempre hay que ordenar los valores propios de mayor a menor. Bien, eso también sus profesores les indicarán cuando hagan la unidad 4. Hay que ordenar los valores de mayor a menor. Y en este caso el método de Jacobi me está dando valores desordenados. Bien, valores desordenados. Hay que ordenarlos para ver los resultados. Pero los resultados son los mismos que he encontrado con la ecuación característica o con el Power método. Pero este método es ya optimizado, es automatizado. Y si yo quiero ver los phis, puedo usar estos phis que son sin normalizar o estos phis normalizados para que el desplazamiento en el techo valga 1. Estos phis sin normalizar para que en el techo valgan un desplazamiento de 1, con estos de acá son equivalentes. Es prácticamente lo mismo. Bien, es lo mismo. A ustedes, a estos valores, a cada columna le dividen sobre el desplazamiento en la masa 3 y van a obtener estos de acá. Y ahora los comparamos. Para la comparativa, acá tengo lo que no salía con el Power método, con la ecuación característica, y luego con el método de Jacobi. Fíjense lo que habíamos visto. Los valores propios son los mismos. Y los vectores propios también, solamente que están en desorden, pero vienen a ser los mismos. Entonces, hemos cubierto 2 métodos numéricos en esta sesión para que ustedes puedan encontrar los valores correspondientes. Tienen el método de Jacobi, que es automatizado, que yo les recomiendo que lo usen, pero sirve para matrices simétricas. Ese va a ser el inconveniente. Luego vamos a comentar cómo entonces hacer en el caso que tengamos que resolver matrices para el comportamiento de sistemas de varios grados de libertad en edificios. Entonces, cuando a ustedes les lleguen los PDFs, van a tener también el algoritmo. El que desea lo mejora, puede aumentarle más gráficos y demás. Estos son solamente algoritmos básicos. Ahora vamos a ver un enfoque, más que un método, es un enfoque que nos va a servir para encontrar la ecuación característica, una ecuación característica de una manera rápida, pero sirve para matrices de 3×3. Bien. Este método yo lo he generado, entonces también le puse pues el término de UPC para que pueda ser algo significativo. Entonces, ¿en qué consiste el método? Primero yo tengo que tener una matriz de masas y una matriz de rigidez. En la primera parte, en las primeras semanas del curso, ustedes les han enseñado a ensamblar este tipo de matrices de rigidez en pórticos planos. La matriz de masas, en sus trabajos finales, ustedes tienen las masas que están concentradas a cada nivel de entrepiso y tendríamos entonces el modelo que podemos llegar a analizar. Bien, las masas es simplemente, yo he formado estas matrices del primer piso para adelante, segundo y tercer piso. Entonces, esto es simplemente la masa del primer piso, la masa del piso 2, la masa del piso 3 y lo mismo para la rigidez. El primer término, si se recuerdan, es la matriz del piso 1 más la matriz de rigidez o la rigidez del piso 2, que ahí estamos hablando de las rigideces totales de piso. Y así hasta llegar al último, en el cual solamente tengo una rigidez porque ya no hay piso superior. Bien, entonces esta parte ustedes ya lo conocen. Esto se hace en la primera parte del curso. Recuérdense si tienen cualquier duda para que puedan mencionarme. Bien, por lo tanto entonces, ahora la pregunta sería obtener la ecuación característica, que es un polinomio. En este caso hemos dicho que el grado del polinomio es igual al grado de la matriz, entonces un polinomio de grado 3. Para yo encontrar el polinomio característico puedo usar la regla de Sarrus o también con los cofactores, da lo mismo. Pero el inconveniente de usar la regla de Sarrus es que la matriz que vamos a encontrar en estos términos tiene 0. Bien, pero la multiplicación me va a hacer que van a aparecer varios componentes. Por ejemplo, por acá yo tengo donde me sale justamente la ecuación al cubo y así.
toma bastante tiempo. Es por eso que yo acá coloco que en promedio, pues algunos alumnos les pueden llegar a encontrar la ecuación y las raíces de este polinomio por lo menos en 40 minutos. Y como ya les había indicado, si por A o B, una vez que encuentran las raíces, que son ya los valores propios, le sale algún valor negativo, el resultado es incorrecto. Porque todos los valores propios en un edificio, para un análisis modal, tienen que ser positivos. Eso significaría que hay un error en el cálculo de su ecuación característica. Y van a tener que rehacer todo y ya prácticamente han perdido el examen. Bien, entonces el que desea puede completar todo con la regla de Sarrus. Yo he ideado y he pensado en un método en el cual estoy trabajando todo con constantes, bien, todo con constantes. Entonces tengo ABCs, las masas también, porque recuérdense, en un sistema lo que vamos a tratar de resolver es esta de acá. La rigidez menos los valores propios multiplicado por las masas. Pero las masas no son similares. Es la razón por la cual esta ecuación no es simétrica. No es como los ejemplos previos que hemos visto. Por lo tanto, el método directo y el método de Jacobi quizá me van a dar solamente los valores propios correctos, pero no los vectores. Si nosotros resolvemos por la regla de Sarrus, acá tienen todo el desarrollo completo. Al final llegarían a esta ecuación que aparentemente es muy complicada, pero nos vamos dando cuenta que hay sectores en los cuales aparecen determinantes de matrices más pequeñas, ¿bien? Algunos valores también donde se empiezan a multiplicar las masas y demás. Y esto de acá podríamos resumirlo simplemente con esta lámina, que la determinante de esta matriz o del análisis modal me sirve para obtener la ecuación característica que tiene 4 coeficientes. Los 4 coeficientes los tienen calculados por acá. El primer coeficiente de la solución con constantes con la regla de Sarrus nos dice que es simplemente la multiplicación de las 3 masas. Para la constante 2 yo tengo que encontrar 3 determinantes, o 3 constantes multiplicadas por las masas. Cuando yo uso el AK es por el M2, M3 y así. Luego, para yo poder calcular, fíjense que el A2 entonces simplemente tengo ya dónde va el AK, el E sub K y el I sub K. La constante 3 es igual a la suma de 3 determinantes, donde la primera determinante es simplemente una matriz de 2 por 2 igual a D2 igual a D3. Bien, yo no voy a ponerle mucho énfasis en este método porque es todavía un poco complicadito. Bien, lo que vamos a hacer es, yo he planteado también otro enfoque en el cual podemos encontrar una matriz A. Bien, va a ser una matriz A menos el delta. Luego voy a indicarles cómo se calcula esa matriz A. Simplemente entonces, si yo ya me olvido que los lambdas están multiplicados por las masas, mi matriz se simplifica un poco más. Luego, por la regla de Sarrus encuentro todo trabajado con constantes y encuentro entonces este resultado. Este resultado, el resumen, lo tenemos acá. Esto sí va a ser más sencillo. Primero, para yo encontrar la matriz A cada uno de los términos de la matriz de rigidez inicial, la que ustedes están observando, los términos de la matriz de rigidez inicial, los divido entre la masa 1 a la primera fila. Luego, entre la masa 2 y entre la masa 3 al resto de filas. De esa manera, yo voy a llegar a encontrar esta nueva matriz, donde ya los valores de lambda no van a estar multiplicados por la masa. Bien, porque en la primera parte hemos visto que aparecen acá las masas. Entonces ahora estoy dividiendo a cada fila entre la masa 1, entre la masa 2 y la masa 3 para justamente eliminarla. Esto yo puedo hacer porque se trata de ecuaciones sencillas, ¿no? Son sistemas de ecuaciones lineales. Ahora sí, fíjense, mi objetivo será encontrar la ecuación característica que va a tener esta forma. Voy a tener solamente 3 constantes. De estas 3 constantes,
El lambda al cubo va a estar multiplicado por -1. No me preocupo. Entonces ya sé la forma de la ecuación característica. ¿A cuánto sería igual el C1? El C1 es la traza de la matriz A. Quiere decir es la suma del A más E más I. Así de sencillo puedo llegar a encontrar esta constante. ¿A cuánto es igual la constante 2? Es la suma de 3 determinantes. ¿Dónde? El D1 es la determinante, fíjense, del A, del B, del D y el E. Luego tenemos la determinante 2. Para la determinante 2 yo voy a ordenar así. E con H, F con I. Y por último, para la determinante 3, junto el A con el G, el C con el I. Como ya les había indicado, esto es un criterio mnemotécnico. El único trabajo acá es encontrar esa matriz A, que se obtiene cada fila dividido por la masa. Luego, la primera constante del polinomio, el C1, es la suma de toda la diagonal de la matriz A. Luego, el C2 es la suma de 3 determinantes. Y en la matriz simplemente los acondiciono tal como acabo de mencionarles. Y la última constante, que es quizá la que va a tomar más tiempo, pero esto también en sus calculadoras, en las que ustedes usan para los exámenes, pueden obtener determinantes de matrices de 3 por 3. Es simplemente la determinante de todos los términos o de toda la matriz. ¿Y esto en cuánto tiempo pueden resolver en encontrar esta ecuación característica? En 15 minutos o menos. Es por eso que yo les recomiendo usar el enfoque que ustedes están viendo con este de acá. No se compliquen con el primero. Luego, simplemente ustedes hacen uso de sus calculadoras para encontrar las 3 raíces del polinomio y van a encontrar la respuesta. Bien, esto entonces les va a ser útil cuando vean ustedes la unidad 4. En la unidad 4 se resuelven los análisis modales. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Esto ya lo voy a dejar como para que ustedes lo revisen luego. Y acá tengo una matriz. No es la matriz que nosotros con la cual hemos iniciado, es otra, donde puedo yo llegar a obtener entonces la matriz A. Recuérdense que esta matriz A ya es cuando la masa es unitaria. Esta matriz A ustedes lo obtienen con estos datos, con estos de acá, con la matriz de masas y con la matriz de rigidez. Bien, a toda la primera fila de la matriz de rigidez lo divido entre la masa 1, a la fila 2 entre la masa 2 y así. De esa forma obtenemos esta matriz A. Luego hemos dicho que nuestra ecuación característica tiene esta forma. Fíjense, menos, más, menos, más. Y luego las constantes. La primera constante es la suma de todos los términos en la diagonal. Es la traza de la matriz. Luego, la segunda constante, el C sub 2, es la suma de 3 determinantes. Y empezamos a ordenar la matriz general en 3 pequeñas matrices. La determinante es fácil de calcular. La suma me da la constante 2. Y por último, la constante 3 es la determinante de toda la matriz completa. Y fíjense, la matriz que me da es una matriz bastante grande. Encontramos la solución del polinomio, esto se hace en las calculadoras, y obtenemos las 3 raíces. Y eso es todo. Fíjense, esto toma, como ya les estoy indicando, no toma más de cuarto de hora. Porque si ustedes usan el enfoque directo de Sarrus, se van a demorar como mínimo tal vez una media hora. Bien, eso ya les voy adelantando. Si quieren ganar tiempo, usen este enfoque. Al final, la solución es lo que vale y es una solución similar. Ahora, como en el enfoque no estamos calculando vectores propios, solamente nos da la ecuación característica, es un cálculo manual, yo tengo que calcular los vectores propios como tal. Para los vectores propios, como ya hemos indicado, uso la matriz. Puede ser esta matriz o también la matriz inicial. Puede ser ambas. Yo lo que hago es simplemente ya ir dándome los valores de cada valor propio. Y por acá tengo x3, x2, x1. Para cada valor que yo coloque de lambda, tengo 3 valores.
voy resolviendo cuánto valen x1, x2 y x3, pero gano tiempo indicándole que el x3 valga 1. Si vale 1 x3, puedo resolver x1 y x2. Estos hay que hacerlo de manera matricial. Se puede simplificar el problema si el valor de G y de C sean iguales a 0. Bien, pero cuando ustedes vean ya el análisis pseudo tridimensional, que es la última unidad, los valores a los extremos de la matriz de rigidez no salen 0. Entonces hay que usar esta solución tal como ustedes están observando por acá. Y en eso consiste el análisis modal. Y acá tienen también para que puedan practicar del ejemplo que estamos observando. Bien, tienen entonces acá los valores propios y cómo se calcula, incluso la representación de los mismos. Pueden darse cuenta que para el modo 1, para el valor propio, yo tengo las masas de esta manera. Hay algunas masas, en el modo 1, todas las masas se están desplazando hacia un solo lado. Acá ustedes tienen el gráfico. Este gráfico es para el modo 1. Para el modo 2, selecciono los desplazamientos y los grafico. Es este otro de acá. En el modo 2, uno se ha ido en valor negativo y los otros los estamos viendo en valor positivo. Y del modo 3, la gráfica es, uno tiene un valor positivo, el otro se va al lado negativo y por último a un valor de 1. Bien, estos escalados, considerando la masa, ya lo van a ver ustedes en la unidad correspondiente. Esta es la interpretación. Entonces, por ejemplo, en el modo 1, yo sé que las masas me han salido así. El comportamiento vibratorio de la masa será entonces que alcance las amplitudes máximas también hacia el otro lado. Ante un comportamiento sísmico, sabemos entonces que las masas irán de uno a otro lado, pero con este rango de amplitudes. Esto es para el modo 1 o para el valor propio 1. Y lo mismo podemos interpretar para el modo 2 o para el modo 3. Ustedes tienen entonces cómo sería el periodo de vibración y también los desplazamientos modo por modo. Esto entonces ya con sus profesores, cuando lleguen a la unidad 4, estarán viéndolo con mayor detalle. Esto es solamente nuestro interés de este taller, es complementar de una manera un poco práctica lo que van a necesitar para más adelante. Otra cosa que se necesita para los análisis modales son estos cálculos de los factores de participación y masa modal. Esto también les reitero que lo van a ver más adelante, pero para el que desea, lo dejo acá también para que lo tengan como ejemplo numérico, para que puedan generar quizás sus propias hojas de Excel. Y esta es la comparativa. Fíjense que yo, con las matrices que he obtenido, he calculado cuáles serían los resultados. Tengo con el método que estamos empleando, estos son los resultados que estoy obteniendo. Con el método directo, para que ustedes puedan darse cuenta. En el método directo, yo esta matriz la tengo acá en mi matriz 2. Es esta de acá, fíjense. Es una matriz que no es simétrica, por si acaso. Si no es simétrica, voy a usar el método directo. Ahora le cambio simplemente a la matriz 2 para poder hacer los cálculos. Corro y verifico la tabla de resultados. Luego de 30 iteraciones me sale este resultado. Este es el mayor valor propio, 5.216, escalado para que uno de los valores valga 1 y demás. Esos van a ser prácticamente los que ustedes están viendo acá. Estos son los resultados con el Power Method. Si yo uso el método de Jacobi, solamente los valores propios son similares. Pero no los vectores propios. Con el método del Power Método sí me salen también los valores propios correctos. Estos de acá están mal. ¿Y esto por qué? Porque el método de Jacobi, para que los vectores propios nos salgan correctos, tiene que ser una matriz simétrica. Y nosotros, si revisamos nuestra matriz A no es simétrica. Fíjense, si yo hago la transpuesta, 1019 no es igual a 1172, no es simétrica. Entonces el método de Jacobi nos puede servir para encontrar también de una manera rápida, automatizada, todos los valores propios, no solamente de matrices de 3×3. Si alguien tiene pues de 1000 por 1000 también puede encontrar todas las posibilidades o todos los valores propios. Pero el vector propio no es el correcto.
Entonces habría que usar otros métodos ya de triangularización o por eliminación de Gauss para encontrar cuánto vale X1, X2 y X3. Eso si usamos el método de Jacobi. Bien, eso también entonces para que lo tengan en cuenta, porque si van a emplear este método para hacer uso de la solución de sus análisis, para sus informes, el de Jacobi en matrices simétricas no da el vector propio correcto, solamente el valor propio. Y ahora pasemos a evaluar el análisis modal, pero empleando los comandos que tiene el propio MATLAB o el propio Octave. El comando es sencillo. Está formado por estas letras, E y G, que viene de aging, que es justamente la solución de valores y vectores propios. Y vamos a introducir por un lado, no la matriz, esa matriz A, sino hay que hacerlo por partes. La matriz K y luego la matriz de masas, la matriz de rigidez y la matriz de masas. Y como resultado, vamos a obtener valores propios y vectores propios. Como ya también les estaba indicando, el que desea puede también hacer uso del comando char_poly, pero hay que hacer cálculos, digamos, simbólicos, y solamente el programa da los valores de las constantes de la ecuación, de la ecuación característica en matrices simétricas. Bien. Acá tengo la programación, pero no crean ustedes que es demasiado grande, porque acá, fíjense, tiene hasta 2 páginas. Lo que sucede es que el análisis modal está solamente acá, es una sola línea, es una sola línea. Yo les estoy compartiendo toda esta rutina adicional porque les va a servir para más adelante, ¿bien? Además, así como en el método de Jacobi, el comando de aging del MATLAB entrega los valores propios en desorden. Entonces estoy también ordenando el listado de valores propios y también de esa forma ordeno los vectores propios. ¿Bien? Acá también estoy escalando en el caso que quisiera tal vez que digamos que en el techo valga 1 o usar otra forma de normalización que es de la masa, que ustedes van a hacerlo, van a verlo en la unidad 4. Entonces pueden tener ya la rutina completa. Esta rutina yo lo tengo por acá, es esta de acá, donde voy a introducir, como siempre, primero el directorio, donde tengo mis archivos de masas. Y vamos a usar el ejemplo que acabamos de ver, el ejemplo con el enfoque que he desarrollado. Y acá tenemos la matriz de masas y la matriz de rigidez en archivos independientes. De esa forma vamos a calcular con el Octave. Aquí están los 2 valores. Estos salen de lo que ya hemos mencionado, del dato inicial. Aquí están las masas y la rigidez. Ahora sí, vamos a poder usar directamente los comandos del MATLAB. Entonces, la matriz de masas y la matriz de rigidez tienen sus propios nombres. Coloco y ya los tengo por acá. También para poder hacer un dibujo voy a colocar en las alturas. Digo que el primer piso mide 4 metros y los segundos pisos a 3 metros. Bien, esto no influye en el cálculo, solamente en el dibujo. Leo los archivos iniciales. Uso el comando age para el MATLAB para calcular los valores propios y vectores propios acumulados en dichas variables que ustedes están viendo. Bien, luego por acá también puedo normalizar para las formas de modo, pero yo voy a normalizar para que en el techo valga 1. Entonces la opción que le voy a colocar es 1. Si quieren sin escalado 0 o también para matrices generalizadas y así. Bien, eso lo van a usar ustedes entonces para más adelante. Lo que voy a hacer es simplemente correr y si no hay ningún inconveniente, estaré obteniendo los resultados, incluyendo un gráfico. Este gráfico, como ya habíamos indicado, es simplemente para cada forma de modo. Por ejemplo, en el modo 1, las masas están deformándose de esta forma o de esta manera. Pero estos desplazamientos que hemos dicho, este sería para el X3, tenemos también para la masa 2, que es el X2, y por último, para el X1, bien, para el X1,
Estos desplazamientos no son los desplazamientos que genera el sismo, es simplemente del análisis modal. El análisis modal es lo que ustedes han resuelto en las primeras semanas. Es un sistema en vibración libre no amortiguada. Es esto de acá. Es esto lo que están haciendo ustedes. No hay amortiguamiento, entonces el sistema empieza a vibrar y nunca finaliza, nunca para, es infinito. Bien, y lo otro que tienen que ustedes apreciar es que acá no hay ninguna fuerza. Es solamente entonces una solución homogénea de un sistema en vibración libre no amortiguado. Ya más adelante, cuando ustedes vean en la unidad 4, ustedes van a generar acá un terremoto, van a incluirle una carga sísmica. Bien, pero eso ya lo verán con sus en sus respectivas secciones. Este es el gráfico, ya hemos explicado más o menos de qué trata. Y ahora le voy a pedir al Octave, o al MATLAB, perdón, que me muestre los valores propios primero. Los valores propios es una matriz, no es un vector. Y ya están ordenados de menor a mayor. Y estos valores coinciden con los que he obtenido yo con el Power método, con el enfoque que he desarrollado, también con los de Jacobi y también con los del MATLAB. Bien, fíjense, coinciden. 303, 2500 y 5200. Acá ustedes están observando. Luego le pido los vectores propios. Recuérdense que cada vector propio, cada columna de un vector propio pertenece a un valor propio. Hay que observarlo de esta forma. Cada lambda, entonces, con su respectiva columna para poder hacer el trazado. Y acá tendremos entonces X1, X2, X3, que está simulándome los desplazamientos ante un análisis modal de cada masa o de cada piso. Bien. Y estos valores coinciden nuevamente con los que nosotros hemos desarrollado con los métodos alternativos. Por lo tanto, entonces, ustedes pueden hacer un análisis modal utilizando cualquiera de estos métodos. Ya les he compartido también, o están viendo que en el PDF van a encontrar la rutina completa, pueden ustedes ampliarla y demás. La idea es encontrar formas de modo. Y, a ver, voy a ver si alguien tiene alguna consulta, por el momento no. Y para completar este taller, vamos a ver cómo hacer un análisis modal de respuesta espectral en el programa, pero esta vez en el ETAPS. Vamos a retomar el modelo previo. Este modelo yo incluso les he compartido les he pasado con los profesores para que les comparta. Y lo que vamos a hacer es un análisis modal. El análisis modal, yo tengo que definir desde los casos de carga el análisis modal. El análisis modal, en esta versión no está en este listado de casos de carga. A veces en las distintas versiones cambia. En esta versión todavía lo tenemos acá, por fuera, un caso modal. Una vez que nosotros hayamos definido entonces la fuente de masa, hay que tratar de no duplicar la masa, pero sí intervienen las cargas muertas, cargas vivas con un porcentaje de acuerdo a nuestro código. Luego hacemos el análisis modal, lo vamos a configurar. Modificamos y por acá tenemos dos opciones de análisis. Los aging vectores, que es un método ya más avanzado a lo que hemos visto, y el de vectores Ritz. Se recomienda usar el de vectores Ritz, pero nosotros vamos a dejarlo con los aging vectores. Vamos a usar solamente 12 formas de modo. Fíjense que nosotros sabemos que con los métodos pseudo-tridimensionales nuestra matriz es de 9 por 9, entonces solamente 9 modos, pero que el programa puede encontrar incluso hasta 12. Eso depende debido también al algoritmo que tiene. Además, la matriz de rigidez se puede ensamblar contabilizando todos los elementos, entonces no es solamente de 9 por 9. Bien, esto es todo lo que necesitamos y hacemos clic en el botón OK. Ya tendríamos el análisis modal. Esto es lo que está indicado acá, el análisis modal. Luego pasamos a generar la carga. La carga, la que necesitamos es definida mediante un espectro de respuesta. Si no lo han visto con sus profesores, tal vez recién lo tocarán.
porque esto se hace en la unidad 4. El espectro en Perú es de esta forma. Tiene una parte plana, un primer segmento y dos segmentos en descenso. Por acá aparece el T sub 0 y por acá aparece el T sub P. ¿Cómo lo formamos? Simplemente con las multiplicaciones y divididos por R, donde el factor C es el encargado de darnos justamente la variación de los segmentos entre 1, 2 y 3. En el ejemplo previo habíamos usado estos valores de Z, de U, de C, de S y los valores de R también. Era un edificio regular. Bueno, lo hemos asumido como regular y ahora directamente en el programa vamos a generar el espectro. El espectro entonces varía entre X e Y porque los valores se recambian. En uno tiene un valor de 6, en el otro un valor de 8. Voy a configurar entonces primero las funciones para los espectros de respuesta. En el programa TAPS ya viene el código, o digamos ya viene la E030. Acá tiene la norma E030 del 2014. Vamos a usarla porque no está actualizada la última, pero es casi similar. Agregan una nueva función, yo voy a mostrarles el que ya tengo definido. Y entonces le dan un nombre que desean y seleccionan. La categoría de diseño sísmico, yo quiero que sea la 4. La categoría de ocupación, un factor de importancia B. El tipo de suelo, un S1. Factores de irregularidades, todos en 1. Y el factor R en X, verifico, de lo que he calculado, es igual a 6. Porque los muros están teniendo un alto porcentaje de resistir la cortante en la base. Bien, entonces todos estos valores, de acuerdo a lo que también estoy colocando acá en el ETAPS, ya tendría el espectro en X, y aquí está dibujado. Bien, está dibujado. Ok, pasamos al espectro en Y. También defino entonces, estoy en la zona 4, ahora el valor R vale a 8. Ya está, eso es todo. El enfoque entonces, el cálculo que se hace, lo van a desarrollar ustedes en la unidad 4. Nuevamente les reitero. Una vez que tenga esa información, ya he definido, entonces, fíjense acá los espectros de respuesta, tanto en X como en Y. Bien. Luego defino el caso de análisis espectral. Estos análisis espectrales nos vamos a los casos de carga. Por acá, casos de carga. Agregamos uno nuevo. Y voy a mostrarles los que yo ya tengo definido, porque no vaya a ser que luego tenga problemas nuevamente con el teclado. Y esta es la configuración. Voy a hacer un análisis. En Perú se hacen análisis independientes en X y en Y. Para el análisis en X, agregamos una función en el caso que no hubiera y va a ser tipo aceleraciones. Y acá tenemos direcciones de la carga. U1 que sea en la dirección X, U2 en la dirección Y, U3 en la dirección vertical y los otros son sismos rotacionales, pero desde la vertical a los rotacionales nosotros casi no lo empleamos. Selecciono en la dirección X y luego como función elijo el espectro en X, el que he definido. Bien, y acá introduzco el factor de escala. Voy a cambiarle el factor de escala porque acá está con unidades del sistema inglés. Voy a cambiarle a kilos y a milímetros. Ahora sí, vuelvo entonces a configurar mi caso de carga. Pueden observar ustedes que el factor de escala es 9806 en milímetros sobre segundos al cuadrado. Eso es todo. Luego, en el análisis modal, seleccionamos el único caso modal que hay. Y para las combinaciones de carga, en el curso ustedes les van a enseñar la combinación de valores absolutos, la combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y la que se recomienda usar cuando uno hace un cálculo numérico en programa es la CQC, que es la combinación cuadrática completa. Esto, entonces, un análisis modal de respuesta espectral consiste: voy a usar resultados de un análisis modal con combinaciones modales, todo eso lo van a ver más luego, y luego hago un análisis de respuesta espectral con el sismo que estoy empleando. Acá aparece un término de combinación direccional, eso se usa en otros países, porque en otros países piden también el análisis, por ejemplo, en X más un porcentaje de la carga en Y, acá no. Luego, el amortiguamiento modal, el espectro, nosotros lo tenemos a un 5%.
Cuando construimos los espectros, nuestros cálculos los hacemos para un 5% y es un amortiguamiento constante para todos los modos. Y luego le indicamos al programa que yo quiero una excentricidad del 5%. Esta es la accidental. El programa internamente calcula también la excentricidad inherente. Ya tengo en X y configuro lo mismo en Y. En Y, entonces, lo único que cambio es la función, que ahora tendría que ser el espectro en Y, que cambia debido al factor R. Todo el resto lo dejamos igual. Clic en el botón OK. Voy a ver en dónde estamos y ahora vamos a revisar simplemente ya los resultados. Primero, los resultados, primero vamos a correr, voy a guardar este análisis. Sí, voy a dejarlo por acá. Lo guardo y esperamos a que finalice con el cálculo. Ya tengo el análisis y lo primero que voy a hacer es verificar el análisis modal. Desde tablas vengo a análisis. Déjenme ver en resultados. Esto cambia en cada versión. Cuando ustedes vean las imágenes que les voy a compartir en el PDF, las tablas están por otros lados porque es una versión posterior. Luego tenemos los resultados modales y lo primero que nos interesa es periodos y frecuencias. Esta versión de LTAPS también me está entregando las tablas acá en la parte inferior. Estos son los periodos, 0.30, 0.5 y demás. Bien, ya tengo entonces una idea de los periodos. Algo que siempre se usa son los porcentajes de participación de masa. Entonces, para cada periodo, el programa está calculándome también los porcentajes de participación de masa en tanto por uno. Eso lo harán con sus profesores en cada sección. Luego también nos interesa las sumatorias. El código me pide utilizar un porcentaje de masa por lo menos igual al mayor o igual al 90%. Esto lo podemos verificar con esta tabla. Entonces, ya tendríamos los análisis modales. En el gráfico que yo tengo acá es algo similar. Tienen los resultados del análisis de los periodos, son similares, 0.30 y demás, y también la gráfica o la tabla de los factores o de los porcentajes de masa participativa. Esos son los parámetros más importantes que se necesitan del análisis modal. Si quisieran, ustedes también le pueden pedir al programa que les muestre un desplazamiento modal. Venimos por acá y yo le digo, selecciono modos. Por ejemplo, el modo 1 es prácticamente traslacional a un solo lado. El modo 2 traslacional a otro lado, aunque acá ya aparentemente aparece otro tipo de comportamiento. Y así puedo ir verificando modo por modo. Para esto me sirve entonces para poder caracterizar si el modo 1 es traslacional, si el modo 2 es rotacional. En este ejemplo, el modo 2, fíjense, es aparentemente rotacional. Y el modo 3 nos ha salido un modo traslacional. El modo 1 creo que era en X, las traslaciones. Bien. Eso acá fácilmente podemos notarlo con esta tabla. Con la tabla de participación de masa. Podemos notar que el modo 1 tiene un porcentaje de casi el 100% en la dirección X. Entonces, podríamos decir nosotros que el modo es traslacional en X, en Y. El segundo modo, el porcentaje en X y en Y es pequeño. Entonces, hay que revisar lo que está pasando con las rotaciones, con la rotación en Z. Acá ustedes pueden observar que la rotación en Z también es pequeña. El porcentaje de masa. Esto significa que, fíjense, este modo se conoce también como un modo espúreo. Es un modo espúreo, no es importante, simplemente que el método numérico que hemos empleado nos ha arrojado el resultado, pero no es significativo.
Si ustedes usan los vectores RIDS, que era la otra alternativa, yo les aseguro que estos modos espurios ya no salen. Es por eso que se recomienda usar vectores RIDS cuando uno hace un cálculo numérico. Veamos el tercer modo. Un 85% en X, en Y 0 y el rotacional casi 0. Entonces yo diría hasta ahora, este es un traslacional en Y, este es un traslacional en X, el modo 4, 0.24, 0.27, pero un 12% en Z. Entonces este es un modo rotacional en Z. Y de esa forma yo puedo continuar con el resto de modos y darme cuenta si son rotacionales o son traslacionales. Bien. Eso también para que ustedes lo puedan aplicar para más adelante. El gráfico, como ya hemos visto, acá les estoy mostrando incluso en una gráfica con, digamos, con una ventana dividida en 4. Y si yo hago uso del MATLAB para poder hacer el cálculo, por ejemplo, de lo anterior, habíamos visto cuánto me salían las matrices de rigidez. Acá tienen la matriz de rigidez y tengo también la matriz de masas. Esto yo lo tengo en estos otros dos archivos. Esta es la matriz de masas y esta es la matriz de rigidez. Esto obtenido mediante un cálculo manual. Algo así ustedes tienen que obtener. Tienen entonces la matriz de masas y la matriz de rigidez. En la matriz de masas, ustedes se supone que han ensamblado piso por piso. Los dos primeros son masas traslacionales y la tercera es una masa rotacional. Tengo la matriz de rigidez entonces y la matriz de masas. Ahora vamos a usar los comandos directos del MATLAB para evaluar los resultados. En el MATLAB uso entonces, acá tengo una variación para los cálculos. Indico dónde tengo guardados los archivos, copio el directorio y ahora mis archivos se llaman así, 02 masas, matriz de masa pseudo tridimensional y también para la rigidez. Las alturas de piso, bueno, en este caso no voy a graficar, no voy a graficarlos, esto está de más. Incluso estos textos, porque ya hacer un gráfico tridimensional pues es ya más complicado. Y todo el resto es similar, fíjense, es bastante similar. Entonces voy a correr. Al correr obtengo los valores propios. Estos valores propios es toda una matriz. Estos valores propios los tengo yo para hacer la comparativa con lo que nos ha salido del programa. Pero solamente están ordenados ya en una columna. Hemos dicho que el valor propio, un valor propio, es la raíz cuadrada de la frecuencia. No, estoy yo colocándolo mal. Más bien es al revés. La raíz cuadrada del valor propio es igual a la frecuencia. Bien, de esa forma estoy obteniendo este valor. Y luego, 2 veces pi sobre la frecuencia es igual al periodo de vibración. De esa forma he complementado esta tabla. Y ahora pueden ustedes observar que los periodos, si comparo los que he calculado con la matriz de rigidez, con la matriz de masas que yo he ensamblado, con los del programa, hay cierta variación, pero podríamos decir incluso que es pequeña. Porque el periodo a mí me sale 0.35 y al programa le sale 0.3. Habíamos ya mencionado previamente que los resultados no nos van a salir completamente iguales porque el programa está usando elementos shell. Si yo haría el cálculo sin considerar elementos shell, yo les aseguro que nos saldría bastante similar este cálculo, porque la matriz de rigidez también está coincidiendo. Es lo que hemos visto al inicio de esta clase. Se pueden dar cuenta entonces que el programa está dándome resultados bastante similares. Y si yo quisiera el vector propio, le pido al MATLAB y esto sería los vectores propios para cada valor propio, eso no se olvide. Claro que como este es un cálculo pseudo tridimensional, ya no es tan importante nosotros como escalemos, digamos, al último grado de libertad para que sea 1, ¿no? Pero eso es solamente referencial, ustedes asúmanlo como tal. Entonces, para la matriz de 9 por 9 tengo 9 valores propios.
y cada valor propio tiene su vector propio correspondiente. Y como en mi caso, yo había considerado grados de libertad en X del primer piso, grados de libertad en Y del primer piso y luego venían las rotaciones. Este es el orden que yo he usado para ensamblar la matriz. En ese mismo orden estaré encontrando también los desplazamientos modales. En ese mismo orden. De esta manera podríamos nosotros graficar lo que está sucediendo. El resto de parámetros, sea del factor de participación modal, el porcentaje de masa participativa, ya lo harán ustedes en cada curso. Y eso tienen que complementar también para el cálculo del análisis modal de respuesta espectral de sus matrices pseudotridimensionales o del trabajo que están preparando, y tienen que hacerlo de esta forma. Al menos yo les estoy facilitando hasta el análisis modal. Bien. Entonces, hemos visto una serie de métodos. Bueno, y con esto finalizamos. Acá tienen ustedes la comparativa o el desplazamiento del análisis modal de respuesta espectral. Venimos por acá, trazados de respuesta, y le pido entonces al programa, muéstreme del desplazamiento en X. Este es el resultado. Considerando excentricidades, podemos obtener también los resultados, entonces, que se hayan obtenido. Podemos hacer una comparativa con respecto al análisis de fuerzas horizontales equivalentes, y lo que estamos indicando es simplemente que del análisis modal de respuesta espectral, por lo general, los resultados siempre van a ser menores al de fuerzas horizontales equivalentes. El caso de fuerzas horizontales equivalentes está basado solamente en el primer modo, y por lo general es algo, nos van a dar valores algo sobredimensionados. De todos ellos, el análisis modal de respuesta espectral es el más, digamos, entre los dos, es el más preciso. Bien, ya ustedes verán cuando empiecen a concluir con la unidad 4 también el resto de cálculos. Acá les comparto una serie de conclusiones, y como les venía indicando en este taller, hemos visto ya la segunda parte, que era el análisis modal. Hemos visto por diversos métodos. Nos ha faltado solamente el método QR, que es también un método bastante bueno, pero no entrega vectores propios, solamente entrega valores propios. Hemos visto también cómo el propio MATLAB tiene sus propios comandos, que son a veces bastante buenos. Yo les recomiendo que vayan por ese lado, porque si bien el método de Jacobi también es automatizado, pero no nos sirve para matrices que no son simétricas. Y nosotros, para un análisis modal, tenemos matrices no simétricas. Bien. Bueno, entonces estamos llegando ya también a la hora de concluir este taller, y no sé si alguno de ustedes tenga alguna consulta. Bueno, entonces, si no tienen ninguna consulta, espero que estos dos talleres hayan sido de su agrado. Yo creo que sí les va a servir en el caso que quieren hacer comparativas con el programa TAPS, y también para el cálculo, pues, del análisis modal, que eso ya viene en la unidad 4. Hemos presentado también un método que he ideado, que proviene del método de Sarrus, que es un método mnemotécnico, y yo les aseguro que les va a servir para poder resolver los análisis modales que tienen ustedes en la unidad 4. Y eso viene en la práctica 2 y también en el examen final. Entonces ya traten de olvidarse de la regla de Sarrus, porque les va a costar más tiempo. Mejor usen ese método mnemotécnico que yo les he mencionado. Las gracias entonces por su participación, y ya nos estaríamos encontrando tal vez en algún taller posterior. Buenas tardes con todos.